Génesis capítulo 24. Si te acuerdas, empezamos este capítulo hace 2-3 semanas y no lo pudimos terminar, nos quedamos así y hablábamos de eso, ¿no? Que casi tocaba justo en el Día del Amor y la Amistad y parecía un capítulo muy romántico, ¿no? Y habla de eso, de un matrimonio. Pero vamos a hablar un poco y vamos a recordar qué fue lo que vimos. Si te acuerdas, estamos con Abraham, su mujer muere, su esposa muere, Sara, y Abraham ya era viejo, y Abraham lo que hace es, al ver que ya está viejo, él está pensando, no solamente está pensando en su familia, sino está pensando en las promesas que Dios le ha dado. Y una de estas promesas es que de su simiente, o sea, de su familia, de sus hijos, él haría una nación grande, ¿no? Y serían numerosos como las estrellas o como la arena del mar. Pero acuérdate, ellos no podían tener hijos, pero Dios de manera milagrosa hace que nazca Isaac ya en su vejez, ya cuando no había posibilidades, y él es el que tiene que seguir con la promesa. Y Abraham, pensando en su hijo, pero pensando también en lo que Dios le ha pedido, le encarga algo al criado de su casa, o el criado más cercano que tenía, que algunos dicen que era Eliezer, que vimos en capítulos pasados, y le hace jurar esto, que se va a dar a la tarea de buscar una esposa para Isaac. Pero algo que tiene claro Abraham es que su hijo no puede casarse con una mujer de esta tierra, porque si te acuerdas, están en la tierra de Canaán, la tierra que es prometida para Abraham y su descendencia, pero en ese tiempo la tierra de Canaán era lo que estaba más por así decirlo, la sociedad más pervertida en este tiempo. Y si te das cuenta, Dios ya juzgó a Sodoma y Gomorra, y Dios está diciendo, no quiero que se case con nadie de aquí, porque Él sabe que Dios va a sacar a los cananeos de esa tierra y les va a juzgar, ¿no? Pero va a meter a su pueblo en esa tierra para que la habiten y dependan de Él. Es una promesa que tiene. Entonces le dice, no será una mujer de aquí, sino ve a mi tierra, ¿no? Él era de Ur de los Caldeos, y ve a mi familia, y ve y busca una mujer así de mi familia. Y busca una mujer que sea cercana, y por supuesto hay muchas cosas que el criado tiene que buscar. Y entonces lo jura, empieza este camino, va sobre este camino, y el siervo tiene una cosa en mente: yo quiero hacer lo que mi Señor me ha pedido y quiero agradar a mi Señor. Y entonces lo que hace el siervo es orar a Dios y pedirle: Señor, dame una señal de esta mujer. Son señales no físicas, ¿no? No le dice, Señor, pues para mi Señor para mi amo quiero una mujer guapa, y quiero una mujer que se vista así y que esté en onda, ¿no? Sino lo que pide son rasgos de carácter. Y lo que pide es, vamos a ver eso, que seas servicial, misericordiosa, comprensiva, trabajadora, ¿no? Rasgos de carácter. Y es lo que hablábamos la semana pasada. Hay muchas cosas que podemos ver aquí, tomarlas para tu vida, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo esperar en Dios a la persona, ¿no? Y muchos de ustedes aún son muy chicos, pero eso va a llegar, y otros ya empiezan a acercarse a esa edad, ¿no? Y debes de ser cuidadoso con eso, y fijarte en esto, en rasgos de carácter en la persona. ¿Por qué? Porque déjame decirte que esas cosas que te atraen de otra persona física, un día se van a acabar. Otro día vas a estar tan enojado o tan enojada por algo que hizo, que es lo que menos te va a importar, ¿no? Si tiene los ojos claros, o si es rubio, si es alto, o si es chaparro, o si es moreno, eso no va a importar cuando las cosas se pongan difíciles. Lo que va a importar es que él tenga carácter. ¿Y carácter qué? ¿Qué es tener carácter? Porque hay una falsa idea de qué es tener carácter. Dice, no, él tiene un carácter muy fuerte porque es muy explosivo. Pero eso no es tener carácter fuerte. Un carácter fuerte es alguien que sabe dominar sus emociones, no alguien que explota. Y carácter como ¿cuál? Carácter como el de Jesús. Amoroso, misericordioso, ¿no? Compasivo. Y entonces él va y busca estas cosas y se encuentra con Rebeca. Lo vimos. Y Rebeca era una mujer hermosa, pero eso era lo de menos. Eso era lo de menos, ¿no? Era una mujer hermosa, pero él no iba buscando eso, sino iba buscando simplemente esos rasgos de carácter para la esposa de su Señor. Y entonces cuando llega y ve a Rebeca,
le ofrece agua. Y Rebeca le da agua, y no solo le da agua, sino le da agua a sus camellos, que eran muchísimos y tomaban muchísima agua. O sea, se dedica a trabajar mucho y se esfuerza mucho por eso, tener misericordia de este hombre, de este siervo. Y este siervo entiende, esta es la señal que yo le pedí a Dios. Y ahí nos quedamos, en donde empieza a tener esta conversación con ella y empiezan a hablar y empiezan a cruzar palabras. Y capítulo 24, versículo 22, vamos a arrancar del 22. Dice: y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Hasta este momento Rebeca no sabe de qué se trata esto, pero ella sigue siendo generosa y misericordiosa. Entonces versículo 26, que es donde nos quedamos. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Entonces esta familia donde a la que pertenecía Rebeca era la familia de Abraham. Y Dios hace estas cosas de manera milagrosa y entreteje y entrelaza las historias. Y este siervo entiende, ¿no? O sea, esto es obra de Dios. Y es un testimonio que va a poder contar. Y al final lo que responde a Dios es eso, en adoración. Y yo pensaba en eso. Por supuesto estoy muy agradecido de que Dios haya traído a la persona indicada a mi vida y que tenga una esposa, pero de repente con el tiempo se te va olvidando eso y como que vas perdiendo la gratitud, ¿no? Y digo, no, o sea, no debo de olvidar lo que Dios ha hecho. Y mi vida siempre debería estar llena de gratitud, porque pues fue eso, Dios obrando en medio de nosotros y haciendo y entrelazando esta historia. Y digo, es algo que no deberías olvidar y es algo que deberías buscar y esperar en Dios. Pero entonces cuando llegue, que puedas saber que fue Dios y que solamente Él merece eso, la gloria. Versículo 28. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán. Y si subrayas tu Biblia, subraya este Labán, porque va a ser muy importante en la historia más adelante, el hermano de Rebeca. Dice: el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaban con los camellos junto a la fuente. Y este Labán, vamos a ver más adelante quién es, pero ya desde aquí se ve más o menos quién es. Y él a lo que le echó el ojo es a lo que traía en joyas su hermana, ¿no? Y ve que trae estas cosas. Y entonces en este tiempo es posible que los hermanos mayores se hicieran cargo de estos tratos, ¿no? O de estas pláticas con el novio de la hermana, ¿no? Y no el papá, porque el papá vivía en este tiempo. Versículo 31, y le dijo: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y pusieron delante de él qué comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: habla. Y entonces el siervo viene cansado del camino y viene cansado del viaje, y hubiera sido bueno para él comer primero, pero era tan importante lo que su amo le había encargado, que dice: primero, antes de hacer otra cosa, antes de incluso ver por mis necesidades, quiero ver por las necesidades de mi amo. Y este es un gran ejemplo de cómo se debería ver un siervo, hablando de Dios y nosotros. Un gran ejemplo de que primero están las necesidades de nuestro Señor que nuestras propias necesidades.
Me hace recordar este pasaje de Juan 4, cuando Jesús va a este pozo con la samaritana y los discípulos le traen de comer y traen de comer para él y dicen, ahorita no, o sea, tengo otra cosa que comer ahorita, está hablando de la voluntad del Padre. Y para Jesús era eso, más importante hacer la voluntad de su Padre que incluso sus propias necesidades. Y vemos reflejado esto en este siervo. Versículo 34, entonces dijo, yo soy criado de Abraham. O sea, esta familia conoce a Abraham, acuérdate, son familia. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y él lo que empieza a hablar es esto. A lo mejor la familia de Abraham no sabía de él desde hace mucho, y lo primero que se entera es eso, que ¿qué es lo que ha hecho Dios con Abraham? Y esto es un testimonio de la divina providencia de Dios y un testimonio de lo que Dios puede hacer en una vida, aquel quien le sigue. Y tienes que pensar esto, solo se puede vivir esto cuando realmente dejas a Dios obrar en tu vida. Cuando tú dejas obrar a Dios en tu vida, vas a ver eso, su mano alrededor de ti, como Abraham la ha visto, como este siervo la ha visto, como los grandes hombres de la Biblia la han visto. Y hablando específicamente de esta área en tu vida, que es con quién te vas a casar. Si dejas esta área en manos de Dios, tendrás un testimonio que contar, una historia llena de gracia. A veces es en lo que menos pensamos cuando estamos en esta edad. Bueno, en tu edad, ya en esta edad ya no, eso. Pero no pensamos en eso, en qué historia tan bonita podría ser. Y a veces puede ser que te cieguen otras cosas y que te dejes enamorar, ¿no? Y simplemente te dejes llevar por las emociones y tu historia pues no sea así, ¿no? Porque no dejaste a Dios obrar. Pero yo lo he visto. Yo he visto cómo Dios entrelaza historias, ¿no? He visto cómo Dios obra de manera increíble, ¿no? Y yo te puedo decir eso, yo soy un testimonio de que Dios es bueno y Dios es misericordioso en esta área de tu vida. Nada más tienes eso, que confiar en Él y dejarlo en sus manos. Versículo 37. Y sigue hablando, dice, y mi amo me hizo jurar. Entonces le va a contar toda la historia. Y ya la vimos, ¿no? Pero es la historia, es cómo sucedieron las cosas. Esto es el testimonio. Y un día la gente te va a preguntar, bueno, ¿y cómo se conocieron? Y eso va a ser importante para ustedes. Pero él dice, y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, beso en cuya presencia he andado. Eso resume la vida de Abraham. He caminado delante de Dios, o sea, en su presencia. Y tú y yo, quieras o no, todos los días cuando caminamos, Dios está delante de nosotros. Lo puedas sentir o no, lo puedas percibir o no, lo puedas creer o no. Pero si tú empiezas a caminar en tu vida con esta conciencia de estoy delante de Él, siempre, tu vida va a empezar a cambiar. Y vas a tener eso, temor de Dios, amor por Dios, y vas a empezar a obrar de manera diferente. Jehová en cuya presencia he andado, dice, enviará un ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Versículo 42, llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham,
Si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi Señor. Y yo creo que a veces nos hace falta fe para pedir las cosas incluso de esta manera. O sea, a veces sí nos falta que esto que incluso cantamos y esto que incluso se nos ha enseñado, y algunos de ustedes vienen hasta de Club Semilla o de la de iglesia desde las clases de niños, y se nos ha enseñado que Dios es un Dios poderoso y que puedes confiar en Él, ¿no? Y que Él obra de maneras así milagrosas. Se nos ha olvidado muchas veces. Y entre más crecemos, menos creemos en estas cosas. Yo recuerdo cuando era niño y cada vez que me enfermaba, hubo un tiempo, una temporada que me enfermaba mucho de temperatura. Y era tan fácil para mí decirle a mi mamá, ¿puedes orar por mí? ¿No? Creyendo que Dios podría sanarme. Pero de repente vamos creciendo, ¿no? Y parece ser que todo eso eran cuentos, ¿no? Y que entonces Dios ya no es quien dice ser, y que Dios ya no tiene el poder de obrar de manera milagrosa. Pero Dios puede obrar así. Y si tú oras a Dios, o sea, ninguna oración va a quedar ahí tirada. Y si oras conforme a su voluntad, Él responderá y Él obrará. Y a Dios le importa quién va a ser la persona que va a estar al lado de ti. Es más, Él tiene a alguien para ti. Y a Dios le importa que ores por eso. Como este siervo ora, Señor, dime cómo, ¿no? Y muéstrame así cosas de carácter en la persona. Y desde ahora puedes empezar a orar, no importa qué edad tengas. Y puedes ver a Dios en eso de manera increíble. Y a su tiempo Dios responderá. Y entonces tendrás una historia hermosa que contar de la misericordia de Dios y de lo que Dios hizo. Y créeme, vale la pena, vale la pena. Y entonces está contando eso. Versículo 45. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Mira, ya estaban de moda los piercings en la nariz. No vayas a llegar a tu casa y digas, Dani me dijo que me puedo poner un piercing en la nariz. Versículo 48. Y narra esto el siervo, y ha visto la misericordia de Dios, y ha visto a Dios obrar. Entonces versículo 48 dice, y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Dios, a Jehová Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad, para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Y es eso, Dios puede guiarte por el camino de verdad en esta área en tu vida. Y tienes que creer en eso, y tienes que esperar en eso, en que Dios quiere guiarte. Entonces no te apresures. De verdad, si no tienes edad para pensar ya en casarte, no deberías estar pensando en eso. ¿Por qué? Porque te vas a lastimar, porque vas a lastimar a la otra persona. Y hay gente que quiere tener novios o novias sin propósito, sin pensando en el matrimonio, y nunca te habías puesto a pensar que si esa persona con la que empiezas un noviazgo, nada más estás con ella sin propósito y no es la persona que Dios tiene para ti, entonces estás con la persona que es de alguien más.
O sea, piensa eso. Le estás quitando el tiempo a la persona que es de alguien más. Entonces sí es necesario que tomes en cuenta estas cosas. Yo sé, hay cosas que se sienten, o sea, el enamoramiento es como una enfermedad, o sea, te sientes mal, hay gente que no puede ni comer, que no puede ni dormir cuando está enamorado, pero esas son emociones y créeme, las emociones pasan. Y es mucho mejor esperar a eso, a que sea la persona. Entonces una recomendación es eso, empieza a orar por eso y empieza a caminar con Dios, pero espera a que tengas una edad donde ya podrías casarte pronto. Dices, Dani, ¿cuándo es eso? Bueno, por lo menos en México debes de tener 18 años para poder casarte, ¿no? Entonces, piensa eso, pero si estás estudiando una carrera, pues piensa, ¿cuántos años me quedan? ¿No? Y entonces es una edad ahí donde puedes decir, bueno, puedo empezar a orar y ver si Dios ya tiene a la persona, ¿no? Y empezar, pero ya eso, viendo hacia adelante. Y ahorita vamos a ver más cosas para esto, que te van a dar mucha luz acerca de este tema. Versículo 49. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo y me iré a la diestra o a la siniestra. O sea, está diciendo, ok, esto es lo que pasó, Dios obró de manera milagrosa, vean, o sea, ustedes conocen quién es Abraham y Dios le ha prosperado y está buscando esposa para su hijo. Acuérdate, en este tiempo los matrimonios eran así. Y está diciendo, ¿van a querer que Rebeca se vaya conmigo para que sea la esposa de Isaac o no? Porque si no, entonces yo tengo que seguir mi camino. Si no, quería decir que a pesar de todas esas señales, no era ella. Pero él sabía que sí. Versículo 50. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, ve esta frase, de Jehová ha salido esto. Era tan claro que era Dios obrando, que incluso estos hombres, incluyendo a Labán, que vas a ver qué clase de hombre era, no les queda duda que Dios está en medio de esto. Cuando estamos buscando amar a Dios en esta área de nuestra vida y obedecerle, vamos a verle obrar de maneras increíbles y nos quedará claro a nosotros y a los que nos rodean que esto ha sido obra de Dios. Tú asegúrate de estar en la voluntad de Dios para que el día que Dios te una en matrimonio con alguien, estés seguro que esto ha sido obra de Dios. Muchos matrimonios se separan porque no entienden quién los ha llamado a estar juntos. O sea, el matrimonio no es simplemente, ay, es que yo me enamoré y estábamos jóvenes y no, increíble. No, o sea, es Dios quien une. No se trata de romanticismo el matrimonio, sino se trata de una promesa fiel delante de Dios quien nos ha unido. Y si alguna vez has venido a alguna boda de semillas y si es aquí se ponen. Yo no me casé aquí, me casé en un jardín, pero he hecho muchas bodas en las ceremonias acompañando al pastor. Y es eso, se hacen promesas delante de Dios quien los está uniendo. Y es muy bonito. Por eso sí vale la pena hacer las cosas bien y esperar. Hasta este punto, hasta Rebeca tenía claro que había sido Dios quien nos había unido. Y tú puedes estar aquí y hoy está muy de moda que hay muchos jóvenes que ya ni siquiera piensan en el matrimonio como algo bonito, ni siquiera tienen ganas de eso. Y muchas veces es porque han sido lastimados.
Si tú estás lastimado en esta área por algo que pasó con tus padres o por ver otros matrimonios, tienes que saber que tu historia no tiene que ser igual que la de ellos. Si estamos caminando con Dios y en el centro de su voluntad, Dios será fiel para sostenernos. Versículo 50, entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte nada malo ni bueno. Y ellos, que son su familia, entienden esto. Ahora, eso es otra cosa muy importante. Va a haber veces que alguna parte de la familia no va a estar de acuerdo. Siempre pasa, ¿eh? O sea, hasta en los mejores casos, que alguien de la familia no está de acuerdo, ¿no? Y tú tienes que ser sabio para saber que a pesar de eso, tienes que saber, ok, esta persona que está de acuerdo, ¿está buscando la voluntad de Dios o no? Y eso es un gran filtro para saber. Incluso a veces pueden ser los mismos padres o tus mismos padres que te digan: no estoy de acuerdo. Ok, pero ¿estás viendo cómo Dios ve las cosas? Porque si Dios ya te está guiando a ti y la está guiando a ella, entonces tienen que caminar y tienen que obedecer a Dios incluso antes que a cualquier otra persona. Ahora, lo más ideal, y si tus papás aman a Dios, es que ellos vean claramente también eso, que de Dios proviene esto. Pero puede pasar que en algunos casos, o sea, ellos no quieran ver lo que te está mostrando Dios, y tienes que ser sabio para eso. Pero bueno, ya cuando pase y tengas dudas, vienes conmigo y te platico mi historia. Y después sigue diciendo, versículo 51: y he ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Entonces le dicen: es de Dios, pues adelante, ¿no? Adelante, Dios ha hecho esto. Versículo 52: cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, ¿qué crees que hizo? Se inclinó en tierra ante Jehová. Eso, o sea, él no puede creer todo lo que ha visto en un solo día, confiando en Dios y viendo la fidelidad de Dios. Versículo 53: y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y eso era normal en estos tiempos. Era una demostración de generosidad, ¿no? De parte del hombre a la mujer, de la familia del hombre a la familia de la mujer. No es que tenga que ser así ahora. Versículo 54: y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Versículo 55: entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Ahora, yo estaba pensando eso y digo, claro, o sea, la familia es un choque muy fuerte. Tienes que saber, a veces no te pones a pensar que un día ya no estarás más con tu familia. O sea, y tienes que pensar eso en un tiempo corto. Un día ya no será lo mismo y ya no podrás levantarte y que el desayuno esté hecho, ¿no? Y no solo eso, sino ver a tus papás todos los días, a tus hermanos todos los días, y entonces tener esta dinámica familiar, sea buena o sea mala, como la tengas hoy en día. Un día ya eso ya no sucederá porque tendrás que dar el paso hacia lo que sigue. Y para algunos es doloroso separarse de su familia. Y ellos están viendo ya ahora sí la de veras, y entonces están viendo, ya se va. O sea, ¿cómo ahorita? No, por lo menos déjanos las 10 días más. O sea, queremos estar con ella, despedirnos de ella, porque saben, ya no será igual. Es más, algunos de ustedes tendrán que irse a otra ciudad, seguramente. ¿Y por qué eso pasa cuando es el matrimonio? O sea, a veces por trabajo, a veces la persona que conoces es de otra ciudad, o sea, y simplemente eso, tienes que tomar esas decisiones como lo va a hacer Rebeca, y se va a ir de su casa. Pero algo pasa real, aunque te quedes en la misma ciudad, ya la dinámica familiar cambia y tienes que salir de tu casa.
Y un poco de nostalgia hay en la familia de Rebeca, y su madre y su hermano dicen, o sea, no, déjanoslas un ratito más, unos 10 días y después irá. Versículo 56. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi Señor. Y entonces lo que hace y lo que dice este hombre tiene mucha razón. O sea, ya, ¿qué podría detenerles si ya Dios les estaba guiando? Y tú tienes que saber que cuando sea Dios guiándote y cuando veas el orar a Dios, que no tengas miedo y no te detengas, sino que camines en lo que Él te ha dicho y Él te sostendrá. Porque muchas inseguridades vienen cuando estás a punto de dar el paso. Un consejo es que no tengas miedo a casarte joven. Y joven, ya te dije más o menos cuándo, ¿no? No tengas miedo a casarte joven. Ahora, no estés buscando casarte joven, ¿no? O sea, ese no es mi consejo, no es, no, ya estoy en esta edad y ya tengo que buscar, no. Pero si Dios te guía y eso pasa, no tengas miedo. No es desperdiciar tu vida. No deben tener todo lo que este mundo dice que necesitas. No es ser imprudente. Si hay una urgencia por hacer la voluntad de Dios en esta área, está bien. Entonces, cuando empiezas a pensar estas cosas, ya tienes que empezar a madurar y a empezar a pensar de esta manera. Y ya no piensas en esto como si fuera un juego, ¿no? O como si no pasara nada. Y entonces pones las cosas bien claras y pones todas las cartas sobre la mesa y empiezas a vivir de esta manera. Decir, ok, un día me voy a ir. Puede ser que Dios me pida que empiece un matrimonio joven. ¿Estoy listo? ¿No estoy listo? ¿Qué cosas tengo que empezar a hacer? ¿Cómo tengo que vivir? Y no es que con urgencia empieces a buscar esto. Es que cuando ya pusiste a Dios primero en esto, cuando fuiste obediente, oraste por esto y Dios respondió y puedes ver claramente la mano de Dios, pues ¿qué más habría que esperar? Y como te he contado, conozco historias así en 6 meses arman una boda y se casan. Y 6 meses de conocerse prácticamente. O nunca se conocen, sino solamente, iba a decir por cartas, pero iba a sonar muy antiguo, por chat, por Facebook, por algo así, pero es Dios guiándole. Es Dios guiándole. O sea, no es que se casaron con un extraño, sino se conocieron a través de eso, de las redes. Se visitaron 1, 2 veces y se casaron. Porque era Dios guiándole. Muchos se detienen en este paso por miedos. O sea, hay noviazgos que duran muchísimo y son peligrosos porque puedes pecar, ¿no? Siempre el pecado está a la puerta. Y no solo eso, te puedes aburrir de eso porque son novios, pero no pueden pasar a lo que es realmente el matrimonio, ¿no? Y ya, pues ya sé todo de ella, o sea, ya simplemente ya no hay más que. O se sienten muy cómodos y les da miedo eso, dar el paso. Muchos se detienen en este paso por esos miedos o por expectativas incorrectas. Nos ha hecho mucho daño Disney y Hollywood, porque nos venden una idea falsa acerca del amor y acerca del matrimonio. Si tú piensas que te van a tratar como una princesa de Disney y no esperas menos de eso, te vas a decepcionar, porque así no es. Entonces, que nada, cuando Dios te esté guiando, que nada los detenga, y si Dios les está guiando, adelante. Cuando Dios entrelaza una historia, es inevitable ver destellos de su poder, de su providencia, de su gracia. Ahora mira lo que pasa, versículo 56.
Y les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Y esto es muy bonito, porque si algo vemos en Rebeca es su fe. Rebeca está confiando en que Dios había hecho eso, y por eso podía caminar e ir a este hombre y amar a este hombre aún sin conocerlo. Eso es el amor. No lo había visto. O sea, Rebeca sabía, es posible que llegue ahí y conozca a Isaac y esté todo chimuelo, ¿no? Y es posible que, pues bueno, a mí me gustan güeritos, pero pues sea más morenito que eso. Pero Rebeca había visto a Dios obrar en esto. Y su respuesta es una respuesta de fe. Es decir, ok, Dios está guiando esto, yo quiero caminar en la voluntad de Dios, y aunque no lo conozca a este hombre, ya le amo para ir con él. Eso es tremendo, eso es increíble. Y además, déjame decirte, nunca terminas de conocer a tu pareja, sino se conocen con los años y con el tiempo. Y se van disfrutando y se van aprendiendo a conocer. Y es súper bonito. Hoy en día la sociedad dice muchas cosas acerca del matrimonio y debes de tener cuidado con eso. Tienes que saber que si Dios te llama, Él proveerá todo lo necesario para tu vida, y el matrimonio es un llamado también. Si Dios te llama, no vas a necesitar más tiempo para conocerlo, porque vas a tener toda tu vida para conocerle. Y Rebeca dice, y no es que Rebeca no amara a su familia, pero prefiere obedecer a Dios. Y retomando este tema, un día tendrás que dejar a tu familia para hacer una nueva familia. Y mi consejo es que entonces vivas sabiendo esto, disfrutando a tu familia hoy, disfrutando eso que tienen hoy, porque un día ya no será igual. Pasarás a otra etapa en tu vida, no es que sea peor. Entonces estate listo para salir de ella y disfruta. Disfruta lo que tienes hoy, disfruta a tus hermanos, disfruta a tus padres. Entonces Rebeca no solamente le estaba dando el sí a Isaac sin conocerle, sino le estaba dando el sí a Dios y estaba dispuesta a hacer su voluntad. Versículo 59, entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. O sea, Rebeca se lleva a alguien de la familia que esté con ella, de la casa de los criados, y el criado de Abraham y sus hombres. Y entonces empiezan el camino de regreso, y empieza Rebeca su nueva vida sin saber qué va a pasar, pero confiando en Dios. Y ve lo que hizo el siervo. O sea, este siervo es un ejemplo también, que posiblemente es Eleazar. Y hay mucho que imitar de este buen siervo y fiel. Porque al final tú y yo, esos somos de Dios, somos siervos. Y ve cómo el siervo en toda esta historia no actúa para su propio beneficio, no busca lo suyo, sino todo lo que hace es hablar en nombre de su Señor, como tú y yo deberíamos hablar. Todo lo que hace es representar bien a su Señor. Todo lo que hace es hablar de la grandeza de su amo. No solo eso, sino les habla de que el hijo de su amo será el heredero. Y es lo que tú y yo deberíamos hacer como buenos siervos. Representar bien a Dios, serle fiel, actuar en su beneficio antes que en el nuestro, hablar en su nombre, hablar de su grandeza y hablar de su hijo. Es un gran ejemplo ahí. Versículo 60, y bendijeron a Rebeca
Y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Eso es con unos deseos que le están dando. Pues que te vaya bien, que seas bendecida. Versículo 61. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Entonces empiezan este camino donde seguramente iban platicando. ¿Y qué crees que le iba diciendo Rebeca? Oye, y cuéntame, ¿cómo es Isaac? Y seguramente el siervo hablando de quién era Isaac y cómo era. Pero entonces, si te das cuenta, Isaac hasta este punto no ha aparecido en la historia. Pero vamos a ver qué estaba haciendo. Versículo 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. Así se llamaba el pozo, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y esta palabra meditar quiere decir, tiene esta idea de estar en comunión o de estar en oración. Y si algo podemos ver de Isaac es que estaba ocupado en las cosas importantes de su vida, que era tener comunión con Dios. No solamente podemos aprender del siervo, sino también podemos aprender de Isaac. Que Isaac en este tiempo estaba esperando en Dios y estaba caminando en obediencia a Dios, estaba teniendo comunión con Él. Y mientras tú esperas que Dios traiga a la persona para ti, deberías estar esperando de manera activa, o sea, teniendo comunión con Él, esperando que Dios obre, teniendo una relación real con tu Señor. Y Isaac hacía esto de manera regular, no solamente porque esperaba recibir de Dios algo. Y muchas veces tú y yo solo nos acercamos a Dios cuando esperamos recibir algo. Y entonces Isaac estaba teniendo comunión con Dios, estaba ocupado en Dios. Y si algo puedes hacer mientras esperas eso es ocuparte en buscarle, ocuparte en tu relación con Él, ocuparte en dejar que Él siga obrando en tu vida, que Él te siga transformando, en que Él siga cambiando lo que tienes que cambiar. Isaac estaba teniendo una tarde cálida y una conversación donde estaba derramando su corazón delante de Dios. Y no se nos dice, pero posiblemente también estaba orando por su esposa sin conocerla. Y ve cómo la historia no es el típico romanticismo que Hollywood nos enseña, sino que vemos que estos hombres estaban más ocupados en hacer la voluntad de Dios cuando Dios obró y les unió. ¿Tú tienes esto con Dios? ¿Tienes esta relación real con Él? Isaac lo que hace es apartarse del bullicio de los demás. Se aparta, si hubiera internet, se hubiera apartado del internet para tener una conversación profunda con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste eso con Dios? Entonces imagínate, igual Isaac estaba orando por eso. Cuando de repente, versículo 63, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces es el encuentro. O sea, por fin se ven a la cara y después de todo lo que Dios ha hecho. Pero ve la reacción de Rebeca. Muestra mucho de su carácter y muestra mucho de quién era ella. Porque ella hace lo correcto.
En estos tiempos era muy importante eso y usaban este velo que significaba pureza, que significaba modestia. Y nada más piensa esto, ella sabe que Dios la está guiando y ella sabe que Dios ha hecho cosas increíbles y sabe que es Dios quien los está uniendo, pero aún así ella cuando llega delante de Isaac sabe cómo comportarse. Y es algo muy importante para ti, que sepas cómo comportarte cuando aún no son esposos. Hablando de pureza y de modestia, respetando a Dios y también respetando a su futuro esposo. Porque sabe, aunque Dios ha hecho cosas increíbles, todavía no somos esposos. Y es muy importante que sepas mantener los límites. Es paciente y espera, y eso es correcto delante de Dios. Espera a tratarse entre ellos como se deben de tratar y no se tratan como casados todavía. Y es muy importante cuando tienes un noviazgo o una relación, o sea, no son matrimonio todavía, entonces no se tienen que tratar como tal. En el contacto, pero llega este momento donde se encuentran. Y es de las cosas más hermosas de la vida, encontrarte con la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida. No hay nada mejor que dejar que Dios sea el cupido de tu historia. Que sea Él quien la traiga a ti. Y que estés seguro que viene de Él. Versículo 65, porque había preguntado el criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. O sea, y otra vez emocionado y seguramente hasta se hincó y adoró a Dios una vez más, porque él había visto y había sido un buen siervo, había sido fiel. Versículo 67, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Acuérdate, ya había muerto. Y seguramente Isaac estaba, pues eso, de duelo por haber perdido a su mamá. Y triste. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer. O sea, está hablando de un matrimonio. Por supuesto, no era como hoy en día vemos las bodas, ¿no? Ahora eso es muy importante. O sea, no quieras hacer eso. ¿A quién quieres apantallar con una boda? Y aquí de manera muy sencilla ellos hacen un compromiso delante de Dios. Y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces llegó el momento y nos muestra una foto de cómo se ve el matrimonio, donde los dos se sirven el uno al otro y se ayudan y se complementan. O sea, ¿qué hizo Isaac con Rebeca? Amarle. ¿Y qué hizo Rebeca con Isaac? Eso, consolarle y estar para él. Isaac había perdido a su mamá más o menos hace 3 años y Dios le trae consuelo con una esposa. Se hicieron uno, se casaron, se amaron, esperaron lo que tenían que esperar y lo hicieron bien. Ve cómo esto no es una historia romántica. Mi plan era terminarlo esta semana del 14 de febrero, pero bueno, todavía seguimos en febrero. Esto no es de estas películas que pasan en estas fechas. Esta es una historia de amor, pero de amor leal a Dios, donde Él es quien obra, donde Él es el héroe de la historia, donde Él es quien los une, donde Él entrelaza las historias de un hombre y una mujer para que se amen, se complementen, se sirvan, se ayuden y vivan para un propósito eterno. Ahora, pero no solo eso, el matrimonio es un reflejo de la unión de Cristo con la iglesia. Y eso es una de las cosas más importantes que la Biblia dice.
Porque tienes que saber, el matrimonio solo va a durar durante esta tierra. En el cielo ya no habrá matrimonios. No se necesitará. El amor será mucho más puro que eso. Pero entonces el matrimonio en esta tierra lo que refleja es la unión de Cristo y la iglesia. Ve la historia, repasa conmigo. Un padre que desea una esposa para su hijo. Un hijo que se tenía por muerto y prácticamente volvió a vivir. Un siervo que es enviado para conseguir a esa esposa, que es Eleazar, y Eleazar significa Dios de ayuda o el ayudador. Y es lo mismo que Dios hace. Él está buscando eso, una esposa para su hijo, hablando de la iglesia. Y por supuesto está hablando de la manera más pura que se puede hablar. Y vemos eso, el hijo que se dio por muerto y que volvió a la vida. Y vemos eso, que un siervo es enviado, el ayudador como el Espíritu Santo es enviado para guiar a la iglesia. Y así como Isaac se unió a su esposa, así un día la iglesia se unirá con Jesús. Y Él la amará y la sustentará. En el cielo ya no nos casaremos, pero habrá una boda. Y esa es la unión de Cristo con su iglesia. Y su iglesia somos nosotros. Nunca olvides que el matrimonio es de mucho honor delante de Dios, porque es un reflejo de la unión entre Dios y el hombre. ¿Oramos? Señor, gracias por este pasaje increíble, donde nos muestras no solamente que tú quieres obrar en la vida de estos jóvenes, Señor. Y sé que para muchos va a ser un tema esperar y hacer las cosas bien en esta área, pero que sepan lo que tú puedes hacer si ellos confían en ti y esperan en ti y están en el centro de tu voluntad. Y yo te pido por ellos, Señor, que puedan esperar, que puedan hacer las cosas bien, que puedan amarte a ti primero, y entonces, amándote a ti primero y buscándote a ti, tú puedas traer a ellos la persona que es para ellos. Y pueda ser un testimonio de la gracia, del amor y del cuidado que tienes para con nosotros. Y que sea tan claro para ellos que eres tú, que puedan caminar hacia adelante, sabiendo que tú les guiarás y les proveerás. Señor, revélate a sus vidas y que puedan obedecer en esta área para ver tu gloria. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.